más CMT. Les recuerdo por favor mantener cámaras y micrófonos apagados durante la charla y voy a estar mandando constantemente lo que es el registro de asistencia, el cual es súper importante que rellenen, ya que de esta manera les llega tanto la PPT como la grabación de la clase del día de hoy. Dadas estas instrucciones, le paso a la docente Karen Zapata. Muchas gracias, Nico. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Ya, hoy día, bueno, vamos a partir nuestra segunda charla, ya que es de signos vitales. Igual vamos a hablar un poquitito de lo que vimos ayer, ya, que era atención de primeros auxilios, ya. ¿Qué es una atención de primeros auxilios? Recuerden que vimos los objetivos, ya, aspectos básicos y los sí de qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿ya? Acuérdense que vimos que dentro de socorrer era sumamente importante poder hacer un análisis exhaustivo de nuestra víctima en relación a comprobar si está consciente, si respira y si nuestra víctima tiene pulso, ¿ya? Ahí están los sí, hasta ahí quedamos ayer, ¿ya? También, bueno, lo revisamos cuando un paciente está consciente, cuando no está consciente o está inconsciente, ya que eso es sumamente importante principalmente para ver si está dañado el sistema neurológico de nuestra víctima, ¿ya? También vimos un poco de las características que tenía que tener el auxiliador, ¿se acuerdan que no tenía que ponerse nervioso, que había que actuar con mucha calma, tener la capacidad de liderar la situación? Ya si yo compruebo que la víctima no está consciente, no tiene pulso y no respira, ser capaz de decir a esas personas que están mirando, mira, llama al SAMU, llama al 131 y indica que estamos en tal parte, ¿no es cierto? Que tenemos una víctima en el suelo que se desplomó y que no está consciente, no tiene pulso y no respira, por lo tanto está en un paro cardiorrespiratorio. Lo otro importante es que decíamos que el auxiliador tiene que tener esta visión global, ¿ya? No una visión de túnel, yo no puedo estar solamente pendiente de la víctima, sino que de todo lo que lo rodea, ¿ya? Y si no sé algo, o sea, si no sé hacer el procedimiento o no lo manejo, no me puedo exceder porque le puedo provocar más daño a este paciente, ¿ya? Otra cosa que vamos a ver hoy día, que es sumamente importante aparte de los signos vitales, es lo que se llama el shock anafiláctico. ¿Ya? El shock anafiláctico es esa típica reacción alérgica. Yo me imagino que más de alguno de ustedes a lo mejor ha tenido un shock anafiláctico o ha tenido alguna reacción alérgica a, a algún alimento, algún champú, ¿no es cierto? Que la gente se empieza a llenar de ronchita, esas ronchas pican, se pone la piel eritematosa o rojita. ¿Ya? Por lo tanto, este shock anafiláctico, hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre tener una alergia, que a uno le puede picar un poquitito, ya salirle unas pequeñas petequias rojitas, y la piel se vuelve eritematosa, a tener un shock anafiláctico, ¿ya? ¿Cuánto yo, o qué es un shock anafiláctico? ¿Ya? Es una reacción donde todo nuestro sistema inmune exagera, ¿ya? Algo no va bien y está asociado principalmente a alimentos, ¿ya? O como yo dije, si cambio de champú o detergente, ya cualquier reacción que mi cuerpo la desapruebe, ¿ya? Por lo tanto, sistémicamente hay una reacción, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo o cuándo ocurre esta reacción anafiláctica? Cuando yo estoy en exposición con ese alérgeno. ¿Qué es el alérgeno? Es lo que a mí me va a producir este shock anafiláctico, ¿ya? Por ejemplo, pensemos que yo no tengo idea que soy alérgico a las lentejas, ¿ya? Porque nunca en mi vida comí lentejas y de repente como lentejas y mi sistema inmune no lo reconoce y empieza esta reacción sistémica. También es importante
Por eso cuando ustedes van al servicio de urgencia o van al médico, el médico les pregunta o la enfermera, ¿es alérgico a algún medicamento? ¿Ya? Porque si es alérgico a ese medicamento, por ejemplo, hay muchos pacientes que son alérgicos, no sé, al paracetamol, ¿ya? O a la amoxicilina. ¿Qué pasa si ese paciente o esa víctima eh, se administra vía oral, ¿ya? O sea, a través de la Hola, boca, ¿se me fue la la onda o amoxicilina? quedó en silencio? ¿Me escuchan? Ah, Sí, ahora sí, docente, yo sí se pensé que le era el escucha. mismo. Eh, ¿Sí me puede continuar, escuchan o no? docente. Ah, ya. Sí, Ya, entonces le estaba comentando que pensemos que esa víctima es alérgico a la amoxicilina y nosotros le administramos amoxicilina. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Su sistema inmune reacciona inmediatamente, ¿ya? Como ya dije, la piel se va a poner eritematosa, va a tener prurito o le va a picar, ¿ya? Entonces, por eso es importante que cuando ustedes vayan al médico o estén en un servicio de urgencia y les preguntan si son alérgicos a algo, tienen que decirlo. No solamente al medicamento, porque si yo me voy a quedar hospitalizada, por ejemplo, y soy alérgico, no sé, al pollo, no me pueden dar sopa de pollo en el hospital porque puedo hacer un shock anafiláctico. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo vamos Sí, hasta ahí? ¿Sí? sí, Ya, súper. Ya. sí, perfecto. Ahora, hay muchas personas, miren, del 100%, hay muchas personas, el 30% no sabe establecer cuál es la causa de ese shock anafiláctico. ¿Ya? Muchas personas no saben por qué le viene esta reacción alérgica. ¿Ya? Ahora, el 70% sí, pero miren lo importante que hay acá y por eso es tan grave. ¿Ya? El paciente o la víctima puede perder el conocimiento, ¿ya? Puede tener urticaria, la piel, o sea, eritematosa, rojita, le va a picar, pero acá esto es lo más grave, ¿ya? Hay una hinchazón de la lengua o de la glotis. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Se cierra la vía aérea. Por lo tanto, ¿qué le pasa a la víctima? No va a poder respirar, ¿ya? Y eso, chiquillos, es gravísimo, ¿ya? ¿Qué pasa? Los síntomas son súper rápidos en un shock anafiláctico, ¿ya? Puede ser en segundos o en minutos. Acá yo le puse las reacciones. Fíjense, va a tener ronchas, ¿ya? Los labios se le van a inflamar, los párpados, ¿ya? Y la glotis que está, ¿no es cierto?, debajito de la lengua, la piel, las manos, el paciente empieza a tener latidos muy rápidos, o sea, taquicardia, le va a bajar la presión, se puede desmayar. Por lo tanto, ¿qué harían ustedes en este caso si ven una víctima con esta sintomatología? ¿Qué harían ustedes como medida de primero auxilio? Llevarlo inmediatamente a un centro asistencial. Llevarlo inmediatamente a un centro asistencial, ¿cierto? Ahora, aquí hay una diferencia, ¿ya? Yo lo puedo llevar a un centro asistencial, pero imagínense nosotros estamos, no sé, a chorrocientos mil kilómetros del centro asistencial. ¿Llamarían al 131 por un shock anafiláctico? ¿Qué creen ustedes? Llamar al 131. Ya, Llamar al 311 y escuchar atentamente instrucciones. claro. Sí. Lo que pasa es que ahí, por eso es importante que ustedes sepan diferenciar. Si yo no tengo auto, no tengo cómo movilizarme, tengo que llamar al 131. Porque aquí hay un medicamento que se le coloca al paciente, ¿ya? Que, miren, no sé si hay alguien de los que están acá en la charla que ha tenido algún shock anafiláctico o tiene muchas reacciones adversas o muchas reacciones alérgicas donde el médico le haya indicado epinefrina. ¿Alguien de las charlas? Yo, Ya, Sí, sí, ya. sí. Cuéntenos la historia, porque es el único Yo soy Jimena fármaco. de Laja. Ya, Jimena, mire.
¿Por qué es importante? Porque aunque ustedes hagan lo que hagan, ya, si no tienen la jeringa de epinefrina, la víctima va a fallecer. Por eso es tan grave. ¿Por qué fallece la víctima? Porque la vía aérea ya está obstruida. Porque esa reacción alérgica hace que se inflame la glotis y por lo tanto toda la vía aérea. Entonces, ese paciente, ¿qué le va a pasar a esa víctima? No va a respirar. Los pulmones no van a poder hacer intercambio gaseoso, ¿cierto? Al no ser intercambio gaseoso, va a afectar el corazón. El corazón no va a poder bombear sangre hacia el cerebro y el paciente va a quedar sin respiración, el corazón deja de latir y además va a caer inconsciente. Por lo tanto, de ese shock anafiláctico, el paciente va a pasar ¿a qué? A un paro cardiorrespiratorio. Por eso es tan importante, ¿ya? Cuénteme su Aló. experiencia. Sí, mi Hola. nombre es Sandra. Ya, Yo Sandra. tuve en dos ocasiones una alergia, como se indica, a ¿Ya? la mandarina y en otra oportunidad a la naranja. Entonces, ¿qué fue a la farmacia que quedaba cerca, a media cuadra de donde estaba? Y compré loratadina. ¿Ya? Loratadina, y esa me la tomé y a los 10 minutos ya estaba mejor. Pero Ya. efectivamente es como dice, enronchamiento completo, disfiguración en la cara, Sí. una cosa impresionante. Sandra, ¿y Sí, podía ahora respirar? ¿Podía respirar? ¿O fue solamente una reacción sistémica de el sarpullido, ¿no es cierto? ¿Se le inflamaron un poco los labios o podía respirar? podía respirar, pero no fue solamente zampullido, fueron ronchas gigantes en todo mi cuerpo, en la Ya. cara, en el cuello, en las piernas, en los brazos, completa, Ye- de pies a cabeza. Ya, entonces, ¿usted qué tuvo? ¿Un rash alérgico o un shock anafiláctico? ¿Qué cree usted? No tuve dificultad para respirar, ¿Ya? entonces sería un shock alérgico. Alergia. Sería un rash rash. alérgico, ¿cierto? Porque, ¿Ya? Yo soy ¿cuál Mariana, es la tuve diferencia? shock anafiláctico. No, alguien me está Yo sufro hablando. Es que se le corta. Mariana. Mariana, ya, cuéntenos, a ver. Espérenme, déjenme terminar la idea. Entonces, yo puedo tener un rash alérgico, ya, donde mi cuerpo va a estar lleno de roncha, a lo mejor voy a tener picazón, ya. Eso va a ser un rash alérgico que yo me tomo una loratadina o una desloratadina, que es un antialérgico, y a mí a los 10 o a los 15 minutos se me va a pasar, ¿ya? Que es distinto cuando la víctima, ¿no es cierto?, se le empiezan a inflamar los párpados, los labios y empieza... ¿Qué está pasando ahí? ¿No es cierto? Que su vía aérea está obstruida. Por lo tanto, ahí yo digo, esta víctima sí está sufriendo un shock anafiláctico. ¿Ya? Ahora coméntenos su experiencia. Mire, a mí me pasó con lo que, o sea, en realidad me ha pasado 3 veces. Me pasó ¿Ya? con taquis, me pasó con piure y con mariscos. El ¿Ya? tema es que me salieron urticarias gigantes, ni siquiera Sí. pequeñas, porque me empecé a inflamar toda, Mm. gigantes, rojas, mi ojo, y lo primero es que no podía respirar. Yo siempre ando Exacto. trayendo prednisona porque es corticoide. ¿Ya? Entonces, en caso de eso, tengo que tomarme 2 corticoides como para bajar un poco la inflamación de la vía respiratoria y alcanzar a llegar al centro de salud. Mm. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cada vez que me pase un shock anafiláctico o que tenga alguna reacción alérgica, lo que me tiene indicado mi gastroenterólogo es que tengo que tomar, y la inmunóloga es que tengo que Ahí sí. tomarme la prednisona, Mm. tengo que tomarme la prednisona para poder alcanzar al centro de salud para que ellos me inyecten el medicamento que corresponde. Sí, que es la Pero epinefrina o la adrenalina. sí, en 2 ocasiones me han inyectado adrenalina y una epinefrina. De hecho, yo soy de las que de repente estoy en un grupo que compro de repente las inyecciones porque yo tengo 2 hijas con alergia alimentaria. Las 2 sufren, una es alérgica Claro. a la proteína
son alérgicas a la proteína de la leche de la vaca y adherencia de eso, ellas sufren alergia múltiple, que hacen alergias, digamos, no es que vaya a decir yo, no, tú no puedes comer eso porque te da alergia. Ellas prueban cosas y de la nada empiezan a hacer reacciones Sí. alérgicas. Entonces, la alergia a la proteína de la leche de la vaca hace de que uno tenga más alergias múltiples a ciertos alimentos y después de cada cierto tiempo los come, los tolera bien, pero después de cierto tiempo vuelve a tener reacciones alérgicas. Exacto. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema de la alimentación. Yo, como digo, yo tengo una bebé de 2 años y también ella a Chiquitita. los 6 meses, ella tuvo un shock anafiláctico con palta. Y yo Claro. como ya igual sé más o menos cómo reaccionar, ya yo activé protocolo y el centro de salud aquí me he quedado menos de 2 cuadras, menos de 10 minutos, la llevé y le salvaron la vida, tenía 6 meses. Sí. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mariana, Mariana. Ya, miren, ahí ustedes tienen un testimonio real, ya que estos chiquillos suele pasar, es muy frecuente, ya, pero ahí ustedes se dan cuenta la diferencia entre un rash alérgico y un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico, ya, sí o sí necesita de que la víctima llegue al servicio de urgencia. Si bien es cierto, la compañera está supermente preparada, ya, y tiene prednisona, que es un corticoide que baja la inflamación, ya, pero no es el fármaco que a ella la va a ayudar, ¿no es cierto?, desde su casa al llegar al centro asistencial. ¿Sí? Tienen que ir al centro asistencial porque el paciente va a estar con disnea. ¿Qué es disnea? Dificultad respiratoria, ¿ya? Empiezan esas sibilancias, esos ¿sí? Porque imagínense lo traumático que es no poder respirar y porque hay un edema de las vías respiratorias, o sea, se inflaman las vías respiratorias, ¿ya? Se contraen los bronquios, por lo tanto, no hay un intercambio gaseoso, ¿se entiende? La víctima empieza a toser, ¿por qué? Porque la tos es un estímulo, entonces es para poder sentir que están respirando, pero efectivamente llega un momento, ¿ya?, que dejan de respirar. Entonces, la Dani, víctima, déjenme terminar un poquitito, la víctima no va a fallecer de un shock anafiláctico, va a fallecer de un paro cardiorrespiratorio. ¿Se entiende? Ahora dígame. Consulta, ¿Mm? porque ya, si bien cuando ocurre el shock anafiláctico se cierran las vías, si uno quiere ayudarle en este caso con prednisona a una persona, ¿cómo puede hacerlo? Porque obviamente si tiene cerrada la vía, ¿cómo va a tragar? Exacto. Ya, ¿cuándo vamos a usar la prednisona? Ahora, nosotros, ni yo, ni ustedes, ninguno puede dar ni siquiera un paracetamol, chiquillo. No debiéramos de usarla. ¿Por qué? Porque no somos médicos. Los únicos que están facultados de recetar algo tan sencillo como un paracetamol es el médico. Porque imagínense, ustedes le dan una prednisona a la persona o le dan una loratadina que casi siempre uno tiene en la casa, ¿ya? Pensando que es una reacción alérgica, pero es un shock anafiláctico. ¿Qué va a pasar con ese fármaco? Le va a quedar en la tráquea. Y además de ese shock anafiláctico, vamos a tener, ¿no es cierto?, una obstrucción de la vía aérea por ese cuerpo extraño que es el fármaco. Por lo tanto, en vez de solucionar el problema, ¿no es cierto?, vamos a crear más complicaciones en nuestro paciente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Chiquillos, si estoy lejos, porque claro, la compañera vive a 2 cuadras, ¿no es cierto?, del centro asistencial, y si yo vivo a 1 hora, ¿ya? Entonces, yo dígame. lo que hice en mi caso, que en realidad siempre de las 3 veces que me ha pasado lo he hecho, que es que yo ya sé, mi cuerpo ya sabe las reacciones. Entonces yo sé que ya empiezo así, a la primera que yo empiezo, que siento que me estoy enronchando y que está empezando a faltar el aire, pesco mi prednisona, la muelo, la echo en menos de 200 ml de agua, la muelo y me la tomo rápido, antes de volver a aspirar y para que no hacer aspiración,
por la falta de aire, para no hacer broncoaspiración, no se me vaya el líquido a los pulmones, me la trago rápido y me voy directo al centro asistencial. Sí, no, eso está muy bien. Lo que pasa es que usted ya el- sabe, usted sabe cómo proceder. O sea, usted ya conoce su cuerpo, porque las personas que son muy alérgicas y han hecho shock anafiláctico, el cuerpo reacciona inmediatamente, entonces ella ya sabe, usted sabe cuando su vía aérea todavía no está obstruida completamente y usted se puede tomar la prednisona. Pero en una víctima, ¿no es cierto?, que le da por primera vez, chiquillos, yo tengo que acudir sí o sí al servicio de urgencia, ¿ya? Puedo llamar al 133, puedo llamar al 131, tengo que trasladar inmediatamente a esa víctima, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no prevengo ese shock o no lo trato, el paciente va a tener un paro cardiorrespiratorio. O sea, así de grave es un shock anafiláctico, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que el paciente que sufre shock anafiláctico, ¿no es cierto?, de repente le entregan jeringas cargadas de adrenalina o de epinefrina, ¿no es cierto?, que se les enseña a las víctimas que la pueden administrar igual que una inyección cuando nos colocamos las neurobiontas, ¿ya?, con una inyección intramuscular. ¿Ya? Eso es, no hay ningún otro medicamento que vaya a, por sí solo, ¿no es cierto?, que se le vaya a quitar ese shock anafiláctico. Por eso es tan importante que lo lleven al servicio de urgencia. Y lo otro, que es sumamente importante, o sea, obviamente, si yo soy alérgica a la lenteja, sé que no puedo consumir lenteja. Si soy alérgica a la leche, estoy clara que no puedo tomar leche ni sus derivados, por lo tanto tengo que tengo que evitar y eliminar esos alérgenos o esos alimentos que me producen ese shock anafiláctico, ¿ya? Y si ustedes, espérenme un poquitito, espérenme, y si ustedes saben a qué son alérgicos, lo importante es que anden con una tarjeta que los identifique. Por ejemplo, no sé, alérgica a la amoxicilina, alérgica, no sé, al paracetamol, alérgico a, no sé, a ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿ya? Ojalá las personas que sean alérgicas debieran de andar trayendo su tarjetita, cosa que imagínense les pasa algo y llega el SAMU, que esté ahí. O sea, yo reviso a la víctima, ya, o reviso su pertenencia, inmediatamente aparece la tarjeta, porque a lo mejor yo le tengo que administrar, no sé, por ejemplo, amoxicilina, o le tengo que administrar adrenalina o corticoide y es alérgico a cualquier antiinflamatorio. ¿Se entiende? Por eso es tan importante. ¿Sí? Ahora díganme. Lo que pasa Buenas tardes. Espéreme, ya está hablando una persona, a ver, déjenme. no se escucha. Ya, ahí sí. Tiene levantado Christopher, Claudia y María Eugenia. ¿Quién me quiere hacer alguna acotación o alguna pregunta? Yo, María Eugenia. Ya, María Eugenia, dígame. Buenas tardes. Profe, mire, por decir mi pareja, él hace tiempo le dio esa alergia y ahora que escuchando esta charla que usted está dando muy buena, está feliz por esta charla. Él le sale unas alergias tal cual como usted ha dicho, pero gracias a Dios a él jamás se le ha tapado la respiración. Él puede respirar y nunca le hemos podido pillar que él, y aparte de eso, él no quiere ir al médico. Le sale esa alergia se le hincha los labios, pero gigante. Aparte que él es de labio grueso, se le hincha demasiado y en la espalda le salen esas ronchas, pero gigantes que son, aparte que son grandes, son duras. Sí, ¿no? Y les molesta, pues hay muchos que les pica, les duele, les arde. Sí, porque él empieza a rascarse, se apega a la pared o donde él pilla hacia una esquina o yo le estoy rascando y la otra vez recién le salió, por decir, anoche él comió arroz y fritamos carne, chuleta de cerdo con cebolla. ¿Ya? Y
él me dice, me empieza a picar la espalda, y claro, y le van saliendo ronchas en la espalda, pero otra vez él ha comido esa misma comida, ese mismo plato, pero no le sale esa alergia, es de repente que a él le sale. Pero como le digo, Ya. él no acude a médico ni nada, y gracias a Dios no se le ha obstruido la respiración, que para mí es un milagro, ahora escuchando esto, que a él no le pase eso, porque las alergias que a él le dan son horribles. Una vez le quedó, pero toda la cara inflamada, toda la Sí. cara. O sea, mire, gracias a Dios que él lo alcanza a hacer un shock anafiláctico. Ahora, ¿qué es lo que yo le recomiendo? Y es lo que le recomiendan siempre los dermatólogos o los médicos. Que ustedes anoten todo lo que ustedes comieron ese día. Por ejemplo, no sé, ya si hizo chuletas, ¿ya? Y chuletas, no sé, le echó ajo, le echó, no sé, orégano, el condimento que usted le echó, porque hay que saber diferenciar y es la única forma, porque la verdad que uno no se acuerda, ¿no es cierto? Lo que preparó, no sé, pues hace un mes atrás y hace un mes atrás le vino. Ahí que lo que podría hacer María Eugenia es ir anotando lo que él consumió durante el día. Porque si no es primera vez, hay algo que le está haciendo este rash alérgico. Ahora, si usted ve que en este rash alérgico él está disneico, o sea, está con dificultad respiratoria, empieza con sibilancias, no puede respirar, usted tiene que activar el protocolo. Si está lejos del centro asistencial, llamar al 133, a Carabineros, llamar al SAMU o trasladarlo usted al servicio de urgencia, pero esto tiene que ser súper rápido, ¿ya? No es algo que yo puedo tomarme una hora, no, porque en una hora ya va a ser tarde. ¿Sí? ¿Se entiende, María Eugenia? Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Ya, Christopher Rojas, ¿está por ahí? ¿Tiene la mano levantada? Ah, es que estaban Sí, por número. aquí estoy. Hola. Hola. Sí, quiero compartir, bueno, tengo dos historias en realidad. ¿Ya? La primera es de mi padre, que hace cuando era niño, mi padre tuvo una alergia a un medicamento que fue recetado por un médico. Le ¿Ya? estuvo haciendo que su lengua se inflara hasta que no podía respirar. Eso me asustó mucho, al igual que mi madre. Así ¿Ya? que mi mamá llamó al hospital, llamó a una ambulancia. Por suerte mi Ah, padre era del ejército, así que pudo trasladarlo al hospital naval. Le dijeron que tuvo un poco de suerte por haber sobrevivido. exacto. Pero ahora entiende por qué, Christopher, por qué le pasó. Ahora, muchas Eso me- veces, chiquillos, nosotros no sabemos, por ejemplo, no sé, pues a lo mejor yo nunca he tomado prednisona, por ejemplo, y no sé si soy alérgica a la prednisona. ¿Cuándo voy a saber? Cuando yo consuma el fármaco. Y ahí me va a dar esa reacción alérgica. ¿Ya? Por lo tanto, espera ¿cómo? un minuto. Mi padre ya sabía que era alérgico a ese fármaco. Aún así el médico le recetó dárselo. Pero ¿cómo? Ya, eso no se debiera de hacer, pues se da cuenta porque, claro, a lo mejor le va a aliviar el otro síntoma, pero a su papá le puede dar un shock anafiláctico y se podría haber muerto. Así es. Y la otra historia es, bueno, es acerca de mí. ¿Ya? Resulta que tengo una alergia muy fuerte hacia el polen. Bueno, del polen Ah, de ese pasto como de quijote que está por todas partes. sí, del plátano oriental tiene que ser. Sí, Sí, la verdad es que mi madre es una madre del campo y un día fuimos a un terreno que heredó. Estaba muy aislado, apenas había señal telefónica. ¿ya? Y ahí empezó la tortura. Cuando estuve ahí, mi alergias reaccionaron muy fuertes y cara empezó a hincharse y apenas podía respirar. Y cada vez que intentaba respirar, estornudaba. Exacto. Porque es un reflejo. ¿Se acuerda que lo expliqué? ¿Por qué estornudan o por qué tosen? Porque es un reflejo del cuerpo.
porque usted no puede respirar, entonces hay un reflejo que empiezan a toser. Por eso tosen, Christopher. Sí, sí, la verdad es que tuve que mantenerme ahí, tomando muchos antialérgicos y me sentí un poco miserable. Claro. ¿Pero se le pasó después? No, Cuando de se hecho, fue del de hecho, solo estuvimos ahí un mes y luego volvimos a casa, donde no hay Ah, donde no hay mucho de ese pasto. ya. Ya, pero muchas gracias por su testimonio. ¿Se dan cuenta que a todos o a la mayoría les ha dado algún episodio así? Claro, son pocos los que llegan a hacer un shock anafiláctico, ¿ya? Pero sí hay. Claudia Urbina. Hola Karen, hola a todos. Hola. Voy a contarles, tengo muchas historias. Bueno, el año pasado, bueno, hace un año, en diciembre en diciembre de 2024, enero de 2025, a mi ex marido le pusieron stent, ¿ya? ¿Ya? Eso, bueno, la intervención en el corazón, donde están, para colocarle la mallita en las válvulas, le colocaron un medio de contraste. ¿Ya? Él en diciembre no tuvo ningún problema, pero no quedó bien y lo volvieron a intervenir en enero. ¿Ya? Pero cuando estaba casi por terminar la intervención, hizo un shock anafiláctico. Él como está despierto, porque digamos, le ponen anestesia, digamos, en la zona donde van a colocar, Sí, anestesia digamos, la local. cánula. Sí. Entonces alcanzó a avisar que no podía respirar, po. Cayó en la UCI. Cuando yo ingresé a verlo, la verdad que todos los síntomas que tú mostraste anteriormente era así como lo que él tenía. Yo le veía Era la otra cara así persona. como horrible, pero Sí. deformado, los ojos así como que se le iban a salir, los labios Mm. gruesos, no podía, así como hablaba medio traboso, así porque tenía la lengua inflamada, estaba con terciana, y ahí yo le preguntaba al cardiólogo, ¿qué pasó? Le dije yo, porque no entendía. Claro, sí. Entonces, asumieron que era una reacción alérgica al medio de contraste. Exacto. Y resulta que eso, decíamos, pero ¿cómo? Y si antes no le ocurrió, hubo exceso de medio de contraste, y eso estuvo como harto tiempo con la alergia, que le aparecían como manchas, ronchas grandes en Sí. su cuerpo, sobre todo en las piernas. ¿Y lo dejaron Pero con algún medicamento? estuvo con Rupax un ¿Ya? tiempo, pero fue así como un tiempo corto, nada más. Ya. ¿Y después se le pasó? De repente igual le aparece, ahora no sé porque como es mi ex, entonces no sé. Ah, ya. No lo ha Así que preguntado, no, pero no lo sé, pero sí de repente antes de separarnos, digamos, el año pasado tenía igual algunas reacciones que le aparecían estas manchas, y el cardiólogo le decía que todavía como que estaba eliminando el medio claro, de contraste de su cuerpo. sí. O sea, lo más Es- probable que él haya sido, muchas gracias, Claudia. Miren, lo más probable es que haya sido el medio de contraste. Lo que pasa es que ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, yo me tomo un fármaco, yo no lo elimino al tiro, a pesar de que lo elimine por la orina, por la respiración, ¿no es cierto? El fármaco cuesta mucho que elimine, sobre todo un fármaco que es un medio de contraste que va, ¿no es cierto?, al torrente sanguíneo. Ahora, el Rupax es un antialérgico, se usa mucho para la rinitis alérgica o los rash alérgicos o las urticarias, por eso lo dejaron con ese medicamento, ¿ya? Pero claro, pues imagínense, él hizo un shock anafiláctico en la operación y menos mal que él estaba despierto, ¿ya? Ahora, ¿qué hubiera pasado si él hubiera estado con anestesia general? Se hubieran dado cuenta, se dan cuenta, ¿por qué? Porque el monitor empieza a saltar, ¿por qué? Porque acuérdense que hay alteraciones en los signos vitales, el paciente le baja la presión, por lo tanto va a estar hipotenso, va a estar taquicárdico, ¿ya? O sea, va a tener aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan que ayer nos tomábamos el pulso? Por lo tanto, desde el monitor
igual se iban a dar cuenta. El tema es que como él estaba despierto, él lo vivió ahí in situ, ¿ya? Y sienten, a mí nunca me ha dado, pero he visto un montón de pacientes con shock anafiláctico y de verdad, chicos, se siente esa sensación inminente que te vas a morir porque no puedes respirar, ¿ya? Por lo tanto, es gravísimo, como dije anteriormente, ¿ya? Muchas gracias, Claudia. ¿Quién más tiene levantada la mano? Mariana Sí, y Diana. Mariana. ¿Por qué están hablando? Ya, Mariana. Me pasó, yo hace poco me operé de tendones ¿Ya? y me inyectaron un antibiótico antes de operarme. ¿Un qué, Yo no perdón? tenía idea que era alérgico. ¿Un Me antibiótico? inyectaron un antibiótico, Ya. sí, antes de la operación y resulta que así no sé cuánto era que se llama, no es la Acitromicina. acitromicina, pero contiene acitromicina, ¿Ya? pero tiene un nombre, se me olvidó el nombre, de hecho lo tengo anotado en mi tarjetita, porque yo Tiene tengo que mi tarjeta. tenerla. Tuve Ya, que qué bueno. Muy bien. Lo tuve que integrar, tuve que hacerla de nuevo la tarjeta, de hecho, porque Sí. tuve que agregar nuevas alergias que me han aparecido. Entonces resulta que apenas me lo pusieron, Ya. se acerca el TENS y me dice, ¿ya esta urticaria no las tenía y Mariana? Yo le dije, no sé, pero no me siento bien. Y empecé así, me dijeron, ya, Claro. me pasaron, pero ya me inyectaron de todo, así como Mariana está bien, y después dentro de la operación, cuando ya me estaban operando, resulta de que hago como un tipo paro cardiorrespiratorio y mi operación se supone que duraba 20 minutos y terminó en 3 horas. Chuta. ¿Y por qué le vino el paro? Por lo mismo, porque hice reacción alérgica también a la anestesia. Ah, ya. O sea, tuvo 2 shock anafilácticos. Uno por el Entonces, antibiótico y 2 por el fármaco de la anestesia. sí, Claro. el tema es que esta es como tercera vez que me pasa y de hecho ahora me da miedo porque tengo que pasar a pabellón nuevamente por los tendones y por las cuerdas vocales. Entonces los médicos me dicen, Mariana, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Cómo lo hacemos? Porque la anestesia general mi cuerpo no la resiste. Exacto. Claramente reacciona. Entonces igual ellos están como evaluando y viendo cómo hacerlo, porque igual tengo un quiste en la cuerda vocal derecha y eso igual influye bastante cuando a mí me da un shock anafiláctico porque Exacto. es un... Entonces tienen que quitar la sí porque eso interfiere más cuando yo tengo un shock anafiláctico porque es como que me da mucho más la respiración Sí, porque le de está lo normal. obstruyendo, po. Le obstruye más la respiración ese quiste en las cuerdas vocales. Qué difícil, súper difícil. O sea, yo creo que ellos van a tener que tener inmediatamente todos los insumos que usted requiera si es que llega a ser otro shock anafiláctico. Entonces, y mi hija pequeña de 2 años, ella es alérgica a la citromicina, al cefadroxilo, es alérgica Ya, al todo, paracetamol, al ibuprofeno, ya. O sea, AINE y paracetamol. antibióticos. El Sí, y el tema es que ella ibuprofeno son todos AINE, antiinflamatorios no esteroidales. ¿El ketorolaco es alérgica al ketorolaco? nunca le han inyectado ketorolaco. Ah, ya. Es que, claro, bueno, usted ya se maneja ya. Acá lo importante, chiquillo, es decir, cuando yo voy al médico, decir yo soy alérgico o mi hija es alérgica a tal medicamento, ya para que no lo vuelvan a administrar y evitar el shock anafiláctico. No, y sabe que lo bueno, que a mi hija, gracias a Dios, la conocen en el centro asistencial de acá y en el centro de salud de Chillán, en el Herminda Martí. Su pediatra igual se ha encargado como de decirle a todos, porque ella igual ha pasado bastante tiempo hospitalizada por lo mismo. Entonces, ¿Ya? ahí ella la conoce. Entonces, ellas saben que cuando llega tienen que llamar a su médico cabecera, que es García, su pediatra, y con ella conversar. Es la única que puede autorizar qué medicamento se le puede traspasar a Melody, o puede ser la inmunóloga, o el gastroenterólogo, o el infectólogo. Pero ningún otro médico puede autorizar a ponerle un medicamento porque ya casi me la mataron una vez con un medicamento. Claro. Se equivocaron Sí. y casi...
Bueno, y además, chiquillos, en la ficha clínica del paciente tiene que estar, dice, alergias, sí, no, sí, ¿a qué? Tiene que estar todo anotado que el paciente es alérgico a algún medicamento, ¿ya? Y es por eso se pregunta, para que ustedes sepan, para evitar, ¿no es cierto?, que esa víctima o ese paciente haga un shock anafiláctico, ¿ya? Muchas gracias, Mariana. Marcela, ¿alguien tiene abierto? Marcela Calderón, ¿no? Ya, ¿quién quiere hablar? Porque no me salen más manitos. ¿O estamos ok ahí con eso? Yo tengo una consulta, Karen. Dígame. Soy ¿Carolina? Carolina. Sí, es una pregunta porque me llama la atención mucho de que las personas que están hablando, las que tienen hijos, sus hijos también tienen alergias. Entonces, la pregunta ¿es posible evitar tener alergias o evitar que nuestros hijos tengan alergias? Porque de verdad que llega a dar un poquito de terror. Yo soy mamá, tengo 3 hijos. Sí. Y justamente hace como 2 fines de semana atrás, yo soy de acá de Porvenir, de Tierra del Fuego, al frente de Punta Arenas. Y, ¿cómo se llama? Fuimos a Punta Arenas, viajamos, estuvimos el fin de semana con mi hijo mayor, y resulta que compramos un chocolate y le dimos chocolate a nuestro hijo más pequeño, que tiene 8 años, y empezó a hacer mucha alergia en el pecho y en la espalda, pero así fue mucho. Y solamente fue como un prurito nomás, pues, como mucho Le picó. granito, nada más. Ya. Le picaba, sí, le picaba. Ya estuvo observando lo que se le pasaba, le di una loratadina, así que yo le voy a dar esto por si acaso. Y se la di y ya al rato, ya después se le pasó, en la tarde ya no tenía nada, no tuvo ningún otro síntoma, nada. Y me di cuenta que, por ejemplo, habíamos comprado un chocolate y nosotros le dimos un solo cuadrito. Cuando volvimos a Porvenir acá a la isla, comimos del mismo chocolate mi hija y yo, y resulta que en la noche empecé yo con picazón en los brazos, y mi otra hija también empezó con picazón. Pescamos el chocolate, lo botamos a la basura, obviamente, pensando que obviamente era eso. Entonces, claro, en ese caso se puede evitar, pero hay otras personas que tienen alergia, por ejemplo, a medicamentos, a un sinfín de cosas. ¿Cómo evito eso? ¿Puedo tomar vitamina, algún elevador de la inmunidad? No sé, ¿cómo se puede hacer? O sea, mira, la verdad que los medicamentos, las alergias de los medicamentos, no hay un componente genético importante. Por ejemplo, si usted es alérgica al paracetamol, solo usted, ¿ya? Y no ambos papás, ¿ya? El riesgo de que su hijo tenga alergia al paracetamol es de un 40 o 50% aproximadamente. ¿Ya? O sea, hay un componente más que hereditario, hay un componente genético, ¿ya? Porque no directamente se heredan, ¿no es cierto?, de generación en generación, pero hay un componente genético que es importante, como que codifica el gen. Por lo tanto, si usted es alérgica al paracetamol, ¿ya?, tiene que tener en consideración que su hijo puede o sus hijos pueden ser alérgicos al paracetamol. ¿Ya? Ahora, si ambos padres son alérgicos al paracetamol, la probabilidad es entre un 60 y un 80% de que el hijo sea alérgico al paracetamol. ¿Ya? Ahora, como medio de profilaxis, la verdad que es súper difícil que el médico indique un tratamiento profiláctico. ¿Qué significa? Para evitar ese shock anafiláctico en algún momento. Cuando uno se da cuenta que uno es alérgico, así como les ha pasado a la mayoría de ustedes, ¿cierto? O sea, que tienen ese prurito. Prurito es la picazón, ya que tienen roncha, hasta llegar a un shock anafiláctico. Ya, pero sí hay un componente genético. Ya, entonces, ¿quién habla? Muchas gracias. De nada. Ahí los pueden hacer, por ejemplo, sí se puede prevenir en relación a que el dermatólogo le puede indicar, por ejemplo, el test de parche, ¿ya? Que es para identificar a qué es alérgico.
Entonces, por lo tanto, ahí yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el examen a mi hijo o a mis hijos, ¿ya? Y si es alérgico, por ejemplo, al chocolate, o a lo mejor ese chocolate tenía un componente, solo un componente que sea alérgico. Entonces ahí, ¿qué es lo que dice el médico ya? El dermatólogo, sale el resultado, es alérgico al pasto, es alérgico, no sé, a la eritromicina, es alérgico al paracetamol, es alérgico al cacao. Entonces, todos esos medicamentos o alimento que es alérgico, el médico dice no puede consumir para evitar que, ¿no es cierto?, venga ese shock anafiláctico. Esa es como la única medida preventiva. ¿Se entiende? María Eugenia, ¿me estaba preguntando? ¿Sí? Mm, ¿Se entiende la respuesta? Sí, sí, completamente. Gracias. Ya, ya. ¿Quién más quiere comentar algo? Mariana tiene la... Yo por sí, acá. yo tuve que hacer ¿Quién genético en me... mis hijas. Chiquilla, es que hay dos personas hablando. Tengo a María Eugenia levantada la mano y a Mariana. Margarita también, ya. Mariana. Después Yo Margarita y después María Eugenia. tuve que hacer el examen genético, pero de sangre. ¿Sí? Acá en Chillán, por el hospital no se hace y tuve que hacérmelo por la Universidad de Concepción. Tuve que ir a la Universidad de Conce a hacerme el examen porque en ningún otro laboratorio lo hacían. Ese examen específico genético lo hacen solamente en la Universidad de Concepción. En ningún Sí, otro claro, lado. porque ustedes tienen un largo historial de shock anafilácticos, ¿o no? Sí, entonces yo tuve Claro. que ir a hacérmelo, aplicar a mis hijas y claramente somos todas alérgicas. Yo igual soy alérgica al cerdo, a la pimienta, a muchas cosas. Y mi dieta igual es como súper estricta y las de mis hijas igual. De hecho, mire, voy a prender la cámara para mostrar la leche que toma mi hija, que esta leche igual a veces me toca comprarla, que es la Nutrilón. Ah, sí la conozco. ¿La Nutrinol Omneo o la Nutrilón sola? La Nutrilón hidrolizada. Ahí está, mire. Sí. Esa es la leche que... Y es ¿Por qué? carísima. Porque igual es carísima, sí. Sí. Carísima. Como 65 lucas vale un tarrito de 400 gramos. Sí. No sé, son muy caros. Lo que pasa, chiquillos, que claro, son alimentos que no están al libre albedrío de todas las personas, ¿ya? Por lo tanto, si yo soy alérgica y ya ustedes saben que en la charla hay un componente genético, ya importante, entre el 40 y el 50%, cuando solamente un papá es alérgico a cualquier cosa, y hay un componente genético del 60 al 80%, cuando ambos papás son alérgicos, lo más probable es que genéticamente su hijo también sea alérgico, ¿ya? Por lo tanto, test de parche o test genético, ya, para evaluar a qué son alérgicos, y ahí el médico le va a indicar. Todo esto no puede consumir, ¿ya? Muchas gracias, Igual, Mariana. de nada. Ya, y venía Margarita. Margarita. Sí, Margarita. hola, profesora. Hola. Mi hijo ya tiene 35 años. ¿Ya? Él es asmático, el polen y así, muchas cosas. El tema es que él siempre ha usado un inhalador salbutamol, pero de la Espéreme, marca él usa el inhalador, ¿por qué? ¿Porque es asmático? claro, para Ya. que cada vez que él se ahoga y todo, él está aparte que él tiene alergia a muchas cosas. Ya. Pasa rinitis, pasa todo el año con alergia. Entonces, ese salbutamol inhalador lo ayuda bastante a pasar sus días. El tema es que él siempre usó un inhalador, marca, por ejemplo, marca Laboratorio Chile. ¿Ya? ¿Ya? En una ocasión, fue y compró un inhalador salbutamol, inhalador igual, pero le vendieron otro, no de Laboratorio Chile. Llegó a su trabajo, se inhaló, porque para él era un salbutamol. Pero el Claro. tema fue que era otra marca. Entonces, ese inhalador lo ahogó tanto, o sea, que estaba que se moría.
Claro, de urgencia y todo, no entendíamos al principio el por qué, porque para nosotros que íbamos a comprar un inhalador en todas las farmacias era lo mismo y no es lo mismo. ¿Por qué? exacto. Porque el otro inhalador, no así el Laboratorio de Chile, el otro inhalador tenía un excipiente, un Un integrado, excipiente. claro, integrado, pero eso uno no sabe, pero es algo que le integran al salbutamol como a los medicamentos de las pastillas, ya saben, no sé, el color o qué sé yo, que podría no hacer daño, pero la Exacto. verdad es que es gravísimo, gravísimo. Entonces, bueno, ese es el caso de mi hijo que sufre de rinitis y alérgico, Claro, se dan todo el cuenta tiempo. que todo lo que ustedes han conversado ya caemos en lo mismo. Ya puede haber una reacción alérgica o puede haber también un shock anafiláctico. Ya, por lo tanto, es sumamente importante ya que ustedes sepan prevenir. Acá, ¿qué es lo importante, chiquillos? Es identificarlo, ya saber que si el paciente está con prurito, se llena de ronchas, ya no puede respirar, ya es un shock anafiláctico y ¿qué tengo que hacer? Llevarlo a la urgencia o activar el protocolo de emergencia. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta? Aparte, ¿no es cierto? Clínicamente el paciente se ve distinto como ustedes lo dijeron, o sea, se van a inflamar la cara, los labios, por lo tanto, yo inmediatamente tengo que saber descartar de una reacción alérgica a un shock anafiláctico. ¿Cuándo es un shock anafiláctico? Cuando se enroncha entero y además, más aún, ya cuando la víctima no puede respirar. Ahí es donde yo activo inmediatamente el protocolo de emergencia, ¿ya? Bueno, estaba leyendo el chat y hay varias personas que me dicen que continuemos con la clase, ¿ya? La verdad que uno trata de dar espacio para que todos podamos dar la explicación o comentar lo que les ha pasado a alguno de ustedes, ¿ya? Porque, por ejemplo, una cosa es saber identificar el shock anafiláctico, pero otra cosa es saber prevenirlo, ¿ya? Por lo tanto, hoy día ustedes ya saben ya toda la sintomatología, pero además saben que si son alérgicas, sus hijos también pueden tener un componente genético que van a ser alérgicos a cualquier medicamento o cualquier alimento, ¿ya? Por lo tanto, los testimonios, ya, y yo les agradezco a las personas que puedan dar este testimonio, también facilitan, ¿no es cierto?, es que vamos entendiendo por qué surge este shock anafiláctico, ¿ya? Ahora vamos a hablar, nuestro segundo tema es de signos vitales, este ya sería nuestro tercer tema, que era, como les comentaba ayer, ya cuando nosotros vamos al médico, ya, o vamos al servicio de urgencia, ¿no es cierto? Nos controlan, nos colocan el termómetro, nos colocan el saturómetro, ya, nos miden la presión arterial, además, ¿no es cierto? Nos toman el pulso, y eso es para ver, chiquillos, principalmente el estado fisiológico, ¿ya? ¿Cómo están? Y cuando yo hablo de estado fisiológico, ¿cómo están nuestros órganos diana? ¿No es cierto? Nuestro corazón, nuestros pulmones, ¿cómo se llama también? Nuestra temperatura. Cuando hay alguna variación en estos parámetros de signos vitales, ya es porque puede haber algo. ¿Se entiende? Entonces, imagínense, cuando nosotros estamos resfriados, ya a veces tenemos fiebre, ¿sí? ¿Y cuándo es fiebre? Arriba de 37,5, para que ustedes lo vayan anotando, ¿ya? Si el paciente tiene o la víctima tiene 35, 36, 37, no hay problema. Pero si tiene 37,5 hacia arriba, es porque el paciente está con fiebre. ¿Qué nos indica la fiebre? Nos indica que hay un proceso inflamatorio o infeccioso. Por eso cuando vamos al médico y decimos que estamos resfriados, pero que además el médico dice, ¿ha tenido fiebre? Sí, he tenido fiebre. ¿Qué nos dan? Nos dan algún AINE, ibuprofeno, paracetamol, ¿ya? Y
Además, si tenemos la garganta rojita, ¿ya? O con esos puntitos medios blancos, verdecitos, que indica que hay un microorganismo ahí, el médico nos va a indicar, ¿no es cierto?, algún antibiótico. Por lo tanto, ¿por qué es importante tomar la temperatura? Es para ver si el paciente tiene algún proceso febril, ¿ya? O algún proceso inflamatorio, ¿ya? Segundo, es sumamente importante la presión arterial. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos han tomado, ¿ya?, la presión arterial, ¿ya? Acá les puse todos los parámetros para que ustedes puedan visualizar, ¿ya?, cuándo está alterado y cuándo no está alterado, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hablo de la presión arterial, ¿no es cierto?, toda la gente dice, no, es que yo tengo alta la máxima, ¿sí? Hay una máxima y una mínima. Por ejemplo, yo les puse acá, sí, que ese paciente tiene 120/80. 120, ¿cuál es? La máxima. 80, ¿cuál es? La mínima. ¿Sí? ¿Por qué es importante controlarnos la presión arterial? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de los accidentes cerebrovasculares? ¿Por qué es tan importante? Porque mide ya cómo va saliendo la sangre, con qué fuerza va saliendo la sangre de las paredes cardíacas. Por lo tanto, mientras más fuerza haga ya el corazón para bombear esa sangre, más alta va a estar la presión arterial. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Gracias. Ya. Ahora, acá yo les puse, miren, ¿qué es lo que se tienen que fijar ustedes? Hipertensión arterial es una persona, ya yo creo que la mayoría se ha hecho el blanqueo en atención primaria, algún CESFAN, ya, donde usted 3 veces consecutivas, usted va a tener la presión alta, ya, igual o mayor a 140, la máxima. Y la baja va a tener mayor a 90. Entonces, si yo tengo presiones arteriales arriba de 140/90, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo más probable que sea hipertenso. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuándo me tengo, aquí voy a preguntar yo, ¿cuándo me tengo que preocupar? ¿Ya? Sí, le voy a preguntar a Marcela. Marcela, ¿cuánto debiera de tener un paciente de presión arterial? Lo normal. ¿Hasta cuánto? ¿Está ahí, Marcela? ¿No? ¿No está? Ya. Margarita. Ya, Bárbara me dice, ya, ¿cierto? Puede tener, muy bien, Bárbara, si el paciente tiene 120/80, está regio, Sí. ¿cierto? Está súper bien, está óptimo. Pero si el paciente tiene 139/95, ¿cómo va a estar esa presión? Alta. ¿Cuál? Alta. ¿Cuál? La baja. Las dos. La, Las dos. Va a ¿no es estar cierto? normal alta. Normal alta. Entonces, ¿se dan cuenta No, que las dos. cuáles son los rangos normales? Mayor o igual a 140, ¿no es cierto? Los rangos de hipertensión. Por lo tanto, si tiene 139 la máxima, ¿qué digo yo? Chuta, me empiezo a preocupar, ¿cierto? Porque queda muy poquitito para que esa persona pudiera ser hipertenso. Pero la baja, ¿no es cierto?, que es hasta de 60/89, tiene 95. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Volver a controlar la presión arterial de nuestro familiar, de nuestra víctima, ¿ya? ¿Por qué es importante controlar la presión arterial, chiquillos? Porque es un parámetro de cómo está funcionando nuestro corazón, ¿ya? Ahora,
cómo yo también me puedo dar cuenta que, o cuáles son las sintomatologías que puede tener este paciente o esta víctima que le está subiendo la presión. Yo creo que todo el mundo ha tenido un dolor de cabeza, ¿cierto? Ya. El dolor de cabeza, perdón, es sumamente importante saber diferenciarlo. A mí a lo mejor me puede doler la cabeza porque estoy estresada, el estrés hace subir la presión, el café hace subir la presión, el ejercicio hace que suba mi presión arterial, ¿ya? Pero además, si este dolor de cabeza es intenso, ¿ya? Si tengo tinnitus, ¿saben lo que es tinnitus? Cuando nosotros de repente estamos haciendo algo y sentimos ese zumbido en el oído, primero así, y después, ¿sí? Eso se llama tinnitus. ¿Eso qué significa? Que hay una variación en la presión arterial. Por lo tanto, ¿qué debiéramos de hacer ahí? ¿Se acuerdan que ayer lo hablábamos? Todas las personas debiéramos de tener un aparato de presión. Ahora, si yo no sé los parámetros de la presión arterial, no saco nada con tenerlo. Entonces, ¿cuándo yo me voy a preocupar? Me voy a preocupar, ¿no es cierto?, cuando esté arriba de 140 con 90 y ahí hacia arriba. Hay etapas de presión arterial. Hay pacientes que han tenido, no sé, 230 con 110. O sea, eso significa que su corazón está haciendo un gasto y está luchando para poder ser capaz de poder comandar o llevar la sangre a todo nuestro organismo, ¿ya? Por lo tanto, por eso cuando nosotros somos hipertensos, las personas que son hipertensas, el médico ¿qué les da? El enalapril, el captopril, el atenolol, el losartán, porque ¿qué hacen esos fármacos? ¿Ya? Hacen que baje la presión arterial y que el corazón no trabaje tanto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí o no? Ya. Por lo tanto, signos de alarma. Esa presión arterial muy elevada puede hacer que este paciente tenga una insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que su corazón ha trabajado tanto, ¿ya? Que no pueda seguir trabajando, que le pueda afectar, por ejemplo, que el paciente respire, ¿ya? Porque ya le afectó los pulmones, ¿ya? O que se le inflamen las piernas, ¿por qué? Porque hay mucha retención de líquido. ¿Y por qué hay retención de líquido? Porque hay mucho sodio. Por eso nos indican que tratemos de eliminar o comer una tapita de lápiz Bic de sal en nuestras comidas, porque la sal es sodio y el sodio hace que aumente la presión arterial, ¿ya? ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿Cuáles son los signos de alarma que tengo que estar atento? Ese dolor de cabeza que me tomo un paracetamol, me tomo un ibuprofeno, me tomo un ketoprofeno y no se pasa. Cuando el paciente tiene ese dolor opresivo en el pecho, cuando le cuesta respirar o tiene disnea, ¿ya? Cuando se siente mareado, cuando de repente le sale sangramiento de nariz o epistaxis. En esos momentos, chiquillos, cuando el paciente tiene todo lo que yo dije, ¿ya? ¿Qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando que hay otros daños en otros órganos, como el cerebro, el corazón. Por lo tanto, ¿qué debiera de hacer ahí? Llevarlo al servicio de urgencia. ¿Cuándo lo voy a llevar al servicio de urgencia? No solamente cuando tenga estos síntomas, sino que además yo controle la presión arterial de mi paciente o de mi familiar o de mi víctima, ¿ya? Hay cosas o hay medidas de prevención, como ya las dije, ¿ya? Es importante reducir el consumo de sal, tener una dieta muy saludable, tener un peso adecuado, ¿ya? No fumar, ¿ya? Hacer ejercicio, tomar mucho líquido, tener una alimentación, ¿no es cierto?, lo más saludable posible. Pero por eso el médico nos indica que tenemos que bajar el consumo de sal, porque la sal es sodio, ¿ya? Y cuando se acumula sodio, sube la presión arterial. Ahora, ¿qué me puede llevar la presión arterial? ¿Ya? ¿O a qué me puede llevar la presión arterial? ¿Se acuerdan que lo hablábamos ayer? Fíjense acá. Por eso ayer
también traté el tema de la hipertensión. ¿Cuáles son los factores de riesgo principal de la hipertensión? Padecer un tipo de accidente cerebrovascular, ¿ya? Porque puede ser hemorrágico porque le subió mucho la presión, puede ser isquémico porque ese paciente es hipertenso, pero además es obeso, tiene el colesterol y los triglicéridos elevados, por lo tanto está más propenso. Y lo otro es el infarto agudo al miocardio. Por lo tanto, ¿tengo que preocuparme? Sí. ¿Tengo que saber los signos de alarma de que el paciente o la víctima está con una hipertensión arterial? ¿Ya? ¿Cómo lo puedo tratar? Si el paciente no ve bien, si el paciente habla disártrico, si le duele la cabeza, si se siente mareado, si tiene dificultad respiratoria, si tiene opresión en el pecho, yo tengo que llevarlo a la urgencia. ¿Ya? Acá les puse los típicos aparatos de presión que hoy día la verdad que no son tan caros. Ya uno puede encontrar este mismo aparato, no sé, en 19 o 20.000 pesos. ¿Qué es lo importante? Cuando ustedes vayan a controlar la presión, primero, que el paciente no haya fumado o no haya tomado café, ¿ya? O no haya corrido. Si el paciente viene corriendo o viene agitado, ¿qué es lo que yo digo? Mira, siéntate, vas a reposar un ratito, unos 10 minutitos. ¿Para qué? Para bajar la sobrecarga del corazón y que la presión se estabilice. Y ahí recién yo controlo la presión arterial de mi paciente. Si ustedes ven acá, hay 3 números, ¿cierto? 118, que es la presión máxima o la sistólica. 78, que es la presión baja o diastólica, y ese 70 que hay aquí, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es este 70? El pulso. La El frecuencia cardíaca. pulso, muy bien, la frecuencia cardíaca. ¿Se dan cuenta? Entonces, con este aparatito, yo controlo, es la frecuencia cardíaca. Entonces, yo con este aparato controlo, imagínense, 2 parámetros vitales, la presión arterial, pero además la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, no tengo que estar tomándole el pulso manual como lo veíamos ayer, ¿se acuerdan? Que en la carótida o en la arteria radial, sino que yo tomo la presión arterial, pero este aparato me da 3 parámetros, ¿ya? La presión arterial máxima, que es la sistólica, como dije, la baja, que es la diastólica, pero además me da la frecuencia cardíaca o el pulso. ¿Qué es lo que tengo que tener en consideración? Que el paciente no haya fumado, no haya tomado café, esté en reposo, ¿ya? Bueno, la temperatura, ya lo dije, acá también les puse los rangos de temperatura. Y acá les puse distintos colores. ¿Cuándo yo me tengo que preocupar? Cuando esa víctima esté con fiebre, ¿ya? De 37,5 a 40. ¿Qué pasa y por qué es tan complicado la fiebre, chiquillos? ¿Por qué yo tengo que bajar la fiebre? El médico me va a indicar paracetamol, ibuprofeno, o también me va a indicar medidas físicas, pañitos tibios, no son fríos, son tibios, ¿ya? Para que baje mi temperatura corporal. Porque ¿qué le puede pasar a esa víctima si tiene mucha fiebre? ¿Qué le podría pasar? Puede Convulsionar. 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 Ya. ¿Y por qué convulsiona? Porque es tanta la temperatura, ya, está tan elevada la temperatura que nuestro cerebro adentro tiene un termostato, ¿ya? Y ese termostato no alcanza a ser capaz de bajar la temperatura y entonces empieza a emitir señales y el paciente empieza a convulsionar. Por eso, si ustedes ven una víctima o un familiar que tiene 37,5, después le controlan y tienen 38, 39, yo tengo que inmediatamente colocar pañitos tibios, ¿ya? O si el médico indicó algún medicamento, dar ese medicamento para que baje la temperatura, ¿ya? Porque lo más grave que puede hacer el paciente es convulsionar, ¿ya? Ahí les puse ¿Qué pasa, varios qué pasa en el tipos. caso de ¿Qué pasa en el caso de los pacientes que son alérgicos al paracetamol, al ibuprofeno
y ya se le aplicó dipirona, se le aplicó methadone para bajar la temperatura y con paño frío no les baja, porque a mí Lo que me pasa pasa, con mi hija, ¿ah? ¿Ya? ¿Y qué le dieron de alternativa? es que a la Melody lo único que pudimos hacerle fue dejarla con, lo máximo que le bajó fue como a 38,5 y dejarla desnuda Eso. y intercalar pirona cada Sí. 4 horas con el clofenaco, que esos son cada 8, pero se intercalan cada 4. Sí, lo que pasa, Melody, es que, o sea, se me olvida su nombre, que no lo tengo acá en el chat. Acá, miren, eso, los medicamentos yo no se los puedo indicar porque son de uso médico, ¿ya? Porque la verdad que yo no soy doctora, ¿ya? Pero sí, las medidas son las siguientes, ¿ya? Antipirético, que puede ser el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenaco, la dipirona, ¿ya? Pero esos medicamentos los va a indicar el médico. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Ya? Es ocupar las medidas físicas, ¿ya? Puedo colocar toallitas tibias en la cabeza, ya en el cuello, en la guatita, en la zona de las caderas o en la ingle. ¿Y por qué se colocan ahí? Es porque donde nuestros ganglios son más grandes, por lo tanto, hacen que disminuya la temperatura, ¿ya? Y además se puede desabrigar al paciente o dejarlo desnudo y taparlo solamente con una sábana, ¿ya? Esas son como las medidas físicas, ya que se puede hacer, ¿no es cierto?, con esta víctima, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de la temperatura, como lo dije yo anteriormente, ¿ya? Por lo tanto, son signos de alarma que la víctima tenga, ¿ya?, una temperatura arriba de 37,5. Si no baja y si sube, yo tengo que preocuparme, ¿ya? Y aplicar, ¿no es cierto?, lo que yo ya les dije anteriormente. Otro parámetro vital que también es súper importante, que hemos hablado mucho, es la respiración, ¿ya? ¿Por qué es importante que yo respire? ¿Ya? Porque la respiración es el proceso donde nuestro organismo o nuestros pulmones se llenan de oxígeno. Y el oxígeno es el combustible, ¿para qué? Para que yo pueda respirar. ¿Se entiende? Por eso cuando nosotros vamos a un centro asistencial, nos toman la frecuencia respiratoria. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba ayer, decía, ¿cómo yo sé que un paciente está respirando? Cuando el tórax sube y baja. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a controlar la frecuencia respiratoria en esta víctima? ¿Ya? Yo voy a esperar, el tórax sube, baja, 1, sube el tórax, baja de nuevo, 2. ¿En cuánto tiempo voy a tomar la frecuencia respiratoria, chiquillos? En 1 minuto. ¿Ya? Y ahí me van a dar los parámetros normales o alterados. Normalmente, ya, los adultos tienen una frecuencia respiratoria normal entre 12 a 20 respiraciones por minuto. O sea, 12 veces sube y baja el tórax, 1. Sube y baja el tórax, 2. Y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo entre 12 a 20 respiraciones por minuto, yo no me tengo que preocupar. ¿Cuándo me preocupo? Cuando esta frecuencia respiratoria esté baja, y eso significa que esté menos de 12 respiraciones por minuto, o esté muy alta, o sea, mayor a 20 respiraciones por minuto, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo tengo que tener ojo. ¿Por qué es importante? ¿O qué es lo que tengo, o cómo yo me doy cuenta, ¿no es cierto?, que ese paciente tiene dificultad para respirar, ¿ya? Porque el paciente va a decir que se ahoga, ¿ya?, que está muy cansado, que no puede respirar. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Le tomo la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa si el paciente tiene menos respiraciones de lo que tiene que respirar normalmente, que es entre 12 a 20? Pensemos que yo controlo la frecuencia respiratoria
y tiene 8 respiraciones por minuto. O sea, está disminuida su cantidad de respiración o el paciente está bradicneico. ¿Cómo yo voy a ver ese paciente? Lo voy a ver cianótico. Miren acá le puse un monito, ya se va a empezar a colocar azul. ¿Por qué se empieza a colocar azul? Ya la cara, los labios, los dedos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque Por no la le llega falta de oxígeno oxígeno. al cerebro. Exacto, porque no le llega, no es que por falta de respiración, no, es porque no le está llegando oxígeno. Al cerebro. Entonces, ¿qué puede pasar ahí, chiquillos? Miren, por eso les puse los órganos. No le llega oxígeno, ¿cierto? Acá están los pulmones, o sea, no se está haciendo un buen intercambio gaseoso. Por lo tanto, le va a llegar menos sangre oxigenada a este corazón y este corazón va a bombear menos sangre oxigenada al cerebro. Por eso cuando nosotros estamos resfriados o hemos tenido neumonía, ya muchas veces vamos al centro asistencial y nos colocan oxígeno. ¿Sí? Porque quiere decir que nuestro cuerpo o nuestro intercambio gaseoso está enlentecido. Puede ser porque a lo mejor tiene un proceso cardiovascular, a lo mejor tiene una neumonía, a lo mejor tiene un resfrío, a lo mejor el paciente tiene crisis asmática. Por lo tanto, yo tengo que saber diferenciar. Si mi paciente o mi víctima está disneica, o sea, no puede respirar, acuérdense, eso es que esté con disnea, ¿ya? Dice, es que no puedo respirar. Yo lo miro y los labios se le colocan azul, le miro sus uñas están azules, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que hay falta de oxígeno. Por lo tanto, es un signo de alarma de que algo está pasando ahí y que esa víctima va a requerir oxígeno, ¿ya? Ahora, ¿con qué otro signo vital está muy relacionado la frecuencia respiratoria? Es con la saturación, chiquillos, que es este aparatito. ¿Todos conocen el saturómetro? Que es un aparatito que nos dicen, coloque el dedito aquí. Sí. ¿Sí? Ya, súper. Sí. Entonces, ¿qué es lo que mide? Lo normal, chiquillos, es que nosotros tengamos una saturación de oxígeno de un 95 a 100%. Y por eso les puse este para que vieran los números. Miren, acá, ¿ya? El primer número es 98. Este 98 mide la saturación de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos. Lo normal es de 95 a 100. Y si tiene 98, ¿cómo está? Está normal. Bien. Está normal, ¿cierto? ¿Qué pasa si tiene 89? Está hipóxico. Está bajo. Está hipóxico, ¿no es cierto? O sea, está muy bajo o está desaturando. Por lo tanto, en esa víctima, ¿ya? Que tiene menos de 90 y está cianótico, o sea, tiene sus labios azules, no puede respirar, ¿qué es lo que tengo que hacer con él? Llevarlo a la urgencia para que le coloquen oxígeno, ¿ya? Y acá el saturómetro marca otro número también, que generalmente hay un corazoncito. ¿Qué es lo que La está frecuencia midiendo acá? cardíaca. La frecuencia cardíaca. Excelente. ¿Ya? Porque es importante que ustedes lo sepan, porque uno dice, bueno, me están controlando la saturación, pero hay dos números. Entonces, el saturómetro mide la saturación de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que tengo en mis tejidos, pero además la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende? Por lo tanto, es muy útil para controlar los parámetros de los signos vitales. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y cuál sería, ¿Ya? profesora? Profesora, una consulta, ¿cuál sería la presión cardíaca normal? ¿La presión arterial? Sí. Ya. La presión arterial es normal hasta 139,89. ¿Ya? Si, por ejemplo, si yo tengo 120,60,
o 120/80 o 120/85 está normal. Si tengo 110/80 está normal. ¿Cuándo yo me voy a preocupar? Cuando esa presión arterial esté arriba de 139 la máxima y arriba de 90 la mínima. ¿Ya? Ahí es donde yo me tengo que ir a hacer un chequeo. Yo digo, hoy parece que soy hipertensa, más encima que tengo tinnitus, siento todo el tiempo un pitito en el oído, a veces me duele la cabeza, ¿ya? Estoy un poquitito pasada de peso, mis papás son hipertensos, o sea, tengo un componente hereditario importante, entonces yo digo, me voy a ir a hacer un chequeo, y el médico, ¿qué nos va a indicar si estamos en APS o en un CESFAN? Nos va a indicar, ¿no es cierto?, nos van a citar 3 veces en la semana para que nos controlen la presión arterial, o nos van a mandar a hacer un holter de presión arterial, que es ese aparatito que nos va tomando la presión. Nosotros estamos haciendo nuestras actividades normales y nos va tomando la presión. Entonces nos mide la presión arterial y después nos dicen, si sabes que el holter salió alterado, efectivamente tú eres hipertenso. ¿Se entiende? ¿La misma persona que me hizo la pregunta? Muchas gracias, profesora, lo entendí clarito. Ya, qué bueno. Y acá les quise colocar otro tipo de saturómetro para que ustedes vean, ¿ya? Siempre la saturación va a decir SpO2. ¿Por qué se lo explico? Para que no se confundan en los números, ¿ya? Acá igual, miren, el primer indicador va a ser la saturación y abajito tiene un corazón. Este tiene un corazón, entonces digo, ya sí, esa es la frecuencia cardíaca. Pero acá no tiene un corazón, dice PR, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que saber identificarlo, ¿ya? No voy a estar diciendo, no, ¿sabéis qué? Está con 72 de saturación y lo que estoy viendo acá no es la saturación, estoy viendo la frecuencia cardíaca, porque la saturación está en 97, por lo tanto está bien, ¿ya? Lo mismo que, y acá les puse, chiquillos, la saturación normal, ¿ya? Como yo les decía anteriormente, un paciente está saturando normal de 95 a 100. Puede tener la saturación baja cuando el saturómetro baja de 90 a 94. Y puede estar hipoxémico, como decía alguien por ahí, ¿ya? O con hipoxia, o desaturando cuando está menor a 90. ¿Ya? Por lo tanto, en estos dos parámetros yo me tengo que preocupar. ¿Qué me tengo que preocupar? Que el paciente no tenga dificultad respiratoria, que el paciente no esté azul, que sus uñas no estén azul, porque si es así, ese paciente va a requerir inmediatamente oxígeno, ¿ya? O también otra cosa que funciona mucho es sentar al paciente, colocarlo, como nosotros hablamos, una posición Fowler. Cuando nosotros nos sentamos, ¿ya?, nuestro tórax se expande más rápido y podemos respirar mejor, ¿ya? Ahora, si eso no es concluyente y el paciente sigue bajando su saturación, lo tengo que llevar al servicio de urgencia, ¿ya? Acá les puse las causas de saturación baja, puede ser cualquier enfermedad respiratoria, neumonía, EPOC, ya que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un asma, ya puede ser un efisema pulmonar, el mismo COVID, ya, o alguna insuficiencia cardíaca, ya que el paciente ya sea hipertenso y está con una insuficiencia cardíaca, el corazón no funciona bien sus pulmoncitos, ¿ya? Y acá les puse la sintomatología, que es la hipoxemia, que era lo que hablábamos anteriormente. Fíjense acá, va a tener dolor de cabeza, su piel va a estar bien azulada, sus uñas van a ser azules, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué me está indicando? Me está indicando que ese paciente está requiriendo oxígeno, ¿ya? Aquí les puse una imagen bien recalcada de cianosis, pero para que ustedes vean, ¿ya?, cómo está la boca de ese paciente. Está cianótica, ¿ya? Y acá la cianosis en las uñas, ¿ya? Está moradito. ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno. Y lo otro que hemos hablado mucho, ¿ya?, es la frecuencia cardíaca o el pulso,
¿ya? La frecuencia cardíaca, chiquillos, al igual que la presión arterial, ¿ya? Es importante porque miden cómo está funcionando nuestro corazón, ¿ya? Cómo se está contrayendo nuestro corazón para expulsar el latido cardíaco. Por lo tanto, si ese paciente no tiene pulso es porque el corazón está fallando, ¿cierto? ¿Qué es lo que me tengo que dar cuenta? ¿O cuáles son la sintomatología de que este paciente tiene alguna alteración en el pulso? Primero, voy a controlar su pulso. Ya sabemos que hay dos aparatos que controlan nuestro pulso, ¿cierto? El aparato de presión y el saturómetro, ¿ya? ¿Cuánto es lo normal? De 60 a 100 en un adulto. Si está muy alto, y de hecho el paciente dice, hoy me siento que el corazón se me acelera, siento que me acelera, entonces yo digo, a lo mejor este paciente tiene la frecuencia cardíaca o el pulso muy aumentado. ¿Qué quiere decir eso? Que la contracción del corazón es mucho más elevada. Por lo tanto, tiene que hacer mucha más fuerza y el corazón está trabajando más, ¿ya? A diferencia, si está muy bajita, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la contracción es muy lenta. Por lo tanto, ese corazón está trabajando menos, ¿ya? ¿Cómo yo me voy a dar? Exacto, está más debilitado o no tiene fuerza. Por lo tanto, chiquillos, signos de alarma en cualquier paciente cuando está la frecuencia cardíaca baja o muy alta, ¿ya? Lo normal es de 60 a 100. Si tiene 101, ya está taquicárdico o ya tiene alta. Si tiene 58, ya está baja. Por lo tanto, yo me tengo que preocupar. Por eso es tan importante, ¿ya?, que ustedes puedan, hoy día tengan claro, ¿ya?, ¿cómo se llama? Los parámetros fisiológicos, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros parámetros fisiológicos? ¿No es cierto? ¿A través de qué los mido? A través de la frecuencia cardíaca, a través de la respiración, a través de la presión arterial, a través de la temperatura y también del saturómetro, ¿ya? Por eso cuando nosotros estamos o vamos al médico o estamos hospitalizados, nos controlan siempre nuestra presión arterial, nuestros parámetros vitales, para saber cómo están nuestros órganos, ¿sí? Cómo están trabajando nuestros pulmones, cómo está trabajando el cerebro, cómo está trabajando nuestro corazón, ¿ya? Por eso es tan importante, chiquillos, ¿ya? Eso. Dudas, consultas. Tenemos 3 minutos. Ah, ya. Estoy leyendo el chat. Me dicen, profe, ¿habrá alguna posibilidad que nos puedan enviar los PPT? Sí, Nico ya habló anteriormente sobre las PPT, ya, pero hoy le voy a dar unos minutitos a Nico para que lo vuelva a explicar, ya. Recuerden, por favor, completar el registro de asistencia. Ya, la verdad, chiquillos, que yo espero que les haya gustado. Los signos vitales son bien cortitos, ya, por eso también me extendí más en el shock anafiláctico, porque la verdad que los signos vitales es algo que todos debiéramos de saber como cultura general, ¿ya? Más allá de los primeros auxilios, es algo que, como yo les decía en la primera clase, si nosotros sabemos lo que estamos haciendo, si logramos identificar la sintomatología, si hoy día ya saben cuáles son los parámetros de los signos vitales, puede identificarse una víctima, está grave, está más o menos, o lisianamente está solamente enfermo y no tengo por qué ir al servicio de urgencia, ¿ya? Eso. Nico. ¿Sí, docente? Es que están preguntando acá de nuevo por la PPT, estaba leyendo el chat. Sí. Yo se explico ahora mismo. Ya. ¿Qué tienen que hacer? Yo he mandado durante la clase el registro de asistencia, lo pueden hacer aún. Aquí lo voy a volver a mandar. Ustedes al rellenar ese registro
van a registrarse con ciertos datos en particular y uno de ellos es el correo. Es importante que rellenen o sea, que vean bien que el correo se está mandando bien, ya que de esta manera Cercotec con ese correo les hace llegar la PPT y la grabación de la clase del día de hoy. Segundo, con respecto a cómo la docente maneja la clase, que en sí también vean lo que las vivencias de los demás también son formas que pueden llegar a vivirse. Ojalá no sea así, pero son vivencias que les pueden llegar a pasar. Entonces, igual la profe también explica cómo actuar en ello y no es solo que ellos cuenten sus historias, sino que son formas de también aprender de ello. No es solo como que cuenten una historia, sino que también la docente les explica cómo interactuar con ellos. Eso por respecto a si es que intervengo o no, es igual como la docente decide llevar la clase. Sí, bueno, No sé muchas si- gracias, Nicolás. La verdad que, miren, uno, más allá de pasar el PPT, ¿no es cierto? Pasarlo, la verdad que es importante el poder que se puedan abrir, ¿no es cierto?, a las vivencias, porque cada vivencia es distinto y así ustedes van a poder tener más capacidad para poder actuar, ¿ya? Esa es la idea y por eso el curso es tan dinámico. Ya la idea es que ustedes participen, que me puedan decir su experiencia. Hoy día aprendimos muchas cosas, aprendimos de medicamentos, aprendimos cómo tratar un shock anafiláctico, cómo diferenciarlo y además aprendimos, ¿no es cierto?, los parámetros de los signos vitales que me dice cómo están mis órganos, Diana, mi corazón, mis pulmones. Así que yo la verdad súper agradecida, espero que les haya gustado la clase, ¿ya? Y bueno, mañana viene RCP y maniobra de Hemlich. Eso por mi Profesora, parte. muchas gracias Dígame. por su De Profe, nada. Dígame. Solo una duda. profe, ¿Sí? Para los niños, ¿son los mismos parámetros de la... No, de todos la... los niños tienen parámetros de signos vitales distintos. No son los mismos que los adultos y son por edades. No son los mismos chiquillos, solamente adultos. Pero podemos revisar en algún momento los parámetros de los niños. ¿Ya? Si es que no Ok, alcanza el tiempo, yo no tengo gracias. problema. Ya, genial. Ya, hola, profe, chicos, buenas tardes. buenas tardes. Disculpe, antes que termine la clase, quisiera abordar el tema de la falta de respeto de parte de algunos compañeros de estar cuestionando su forma de llevar la clase. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Esta es la segunda vez que yo participo en su curso, porque yo participé en el curso anterior, en el de noviembre, si no mal no recuerdo. Qué bueno. Fue excelente, excelente. Todo lo que está Gracias. compartiendo ahora yo ya lo vi y lo estoy tomando nuevamente porque obviamente es bueno siempre reforzar porque hay cosas que se le pasan a uno y también por el tema de las experiencias. Las experiencias no todas son iguales y sirven, aportan conocimiento, aportan dudas, aportan también porque a veces uno se olvida de cosas y Exacto. la experiencia de otra persona a uno le hace recordar o mencionar o ver algo que se nos pasó o que puede servirnos en el futuro. Entonces, de verdad que le agradezco mucho su falta, o sea, su forma de llevar la clase, porque lo hace mucho Gracias. más orgánico. Todos somos humanos y tenemos derecho a expresarnos de distintas maneras. Y esta clase, les recuerdo a todos que es gratuita, entonces no tienen la obligación de asistir como cuando es un curso de trabajo donde uno tiene la obligación de asistir a un curso. Si a ustedes no les parece, es responsabilidad de cada uno permanecer o no. Con esto yo no estoy echando a nadie, solamente estoy haciendo los responsables de su sentir. Si sienten que no es para ustedes o que no están acorde o no están de acuerdo, esa decisión es personal y no pueden hacer responsable a la profesora o a los que sí quieren escuchar las experiencias. Entonces, espero que ese respeto se traspase y el respeto termina donde empieza el del otro. Entonces, ustedes no pueden definir que porque son 3, 4 personas que no les gusta cómo se está llevando la clase, esperen que todos vayamos a su ritmo. Entonces, por favor, espero que la clase de mañana se lleve de una manera armónica, donde se respete el sentir del otro y la experiencia del otro. La profesora trata de hacer lo mejor que puede con los contenidos que se están dando, en el poco tiempo también que se está dando, y vuelvo a reiterar, esto es gratuito. A nadie se le obliga a asistir. Muchas gracias, profesora, y disculpe la interrupción.
No, Daniela, muchas gracias. Bueno, la idea, chiquillos, es que mañana ya estamos pasadito en el tiempo, ya. La idea es que mañana las clases siempre van a ser así, siempre van a ser dinámicas porque es el modo, ¿no es cierto?, que uno tiene para que ustedes puedan adquirir de forma mucho más fácil el conocimiento, ya. Así que yo les agradezco, les mando un abracito muy grande y mañana nos vemos, ya. Que estén bien. Gracias por Cuídense. todo y Muchas apoyar gracias. todo lo que Chao, dijo chao, la chao. que estén muy compañera. bien. Gracias, chao. Gracias. Mañana a la misma hora. Sí, a la misma hora, a las 4. Ah,